El cruce monohíbrido, parte 2. La ley de la segregación independiente. En la lección anterior vimos que en la generación parental se cruzaron dos individuos. Un individuo de fenotipo dominante y un individuo de fenotipo recesivo. Es decir, las formas visibles, que generaban una generación F1 en la cual todos los descendientes tenían un fenotipo dominante, por lo que su probabilidad en la F1 era de 1 y su forma porcentual 100%. El resultado para la siguiente generación, que surgía del autocruce hermafrodita de F1, fue la de 3 dominantes por cada recesivo. Las probabilidades eran de 3 cuartos o 75% para el fenotipo dominante y de 1 cuarto o 25% para el fenotipo recesivo. Esos serán los resultados. Nuestro objetivo ahora es llenar esos resultados experimentales con un modelo matemático teórico que permita predecirlos de manera abstracta. En general existen tres modelos matemáticos que sirven para hacer ese tipo de predicciones. El más famoso es el cuadro de Punnett. Lo interesante es que la obra de Gregor Mendel no fue expresada en términos de un cuadro, sino lo llamaríamos el cuadro de Mendel, ya que el autor del cuadro, llamado Reginald Punnett, nació casi una década más tarde de que Mendel publicara su trabajo. La obra de Punnett, que probablemente popularizó su visión de la genética, fue un libro de texto llamado Mendelismo, que se publicó solo hasta 1905, justo la década en la que las comunidades científicas empezaron a emplear con gran seriedad y rigor para expandir las ideas de los primeros mendelianos. La segunda técnica recibe el nombre de cadena de Markov y recibe su nombre en honor al matemático ruso Andrei Markov. Es una técnica de probabilidades aplicada a muchos tipos de situaciones, no necesariamente problemas genéticos. Sin embargo, la cadena de Markov es subyacente o se puede resumir en la tercera técnica, que es la factorización algebraica. En este caso, se emplearán técnicas de factorización muy sencillas, reduciéndose a multiplicar monomios, a sacar factores comunes y a lo sumo sacar binomios cuadrados perfectos. Todos estos son temas de álgebra que se supone hacen parte del currículo de octavo y noveno, así que los repasaremos. En esta lección analizaremos la primera por requerimientos históricos, es decir, no hay libro de texto de genética que no traiga el cuadro de Punnett. Sin embargo, eso no significa que sea el mejor método o el método más rápido. Puede ser un método sencillo para aquel que no tenga idea de cómo hacer una factorización. Sin embargo, si usted tiene cierta maestría en aplicar factor común y trinomio cuadrado perfecto, la factorización puede ser mucho más rápida y sobre todo mucho más compacta. Antes de abarcar estos dos mecanismos, debemos tener en cuenta que los dos deben modelar un presupuesto fundamental para que la cosa funcione, y es la ley de la segregación independiente. En esta se nos dice que los factores de cada parental se asocian de manera independiente y al azar con los del otro parental. La clave aquí radica en que es un fenómeno azaroso y, desde el punto de vista de un solo individuo, impredecible. Pero, desde el punto de vista de una colección de individuos, en ese caso, por ejemplo, una gran colección de semillas o plantas, llega a ser hasta cierto punto predecible en términos de probabilidades. Muy bien, vamos a comenzar entonces a resolver el problema o diseño experimental mendeliano, empleando el cuadro de Punnett como modelador teórico. Primero, comenzamos a partir de los fenotipos. Como conocemos el diseño experimental mendeliano, sabemos que el dominante parental viene de un linaje puro y el recesivo parental también viene de un linaje puro, porque parte del diseño experimental previo de Mendel fue purificar los rasgos de forma tal que podemos asumir el fenotipo o rasgo dominante
es generado por dos factores dominantes, mientras que el fenotipo o rasgo recesivo es generado por dos factores recesivos. Recuerde que esta simbología parte de la ley de la dominancia completa que miramos en la lección anterior, donde el fenotipo dominante puede ser generado por el genotipo homocigoto dominante o por el genotipo heterocigoto. El genotipo heterocigoto o híbrido sale cuando podemos inferir que el fenotipo pertenece a un individuo impuro, mezclado o precisamente híbrido, mientras que el fenotipo o rasgo recesivo es únicamente relacionable al genotipo homocigoto recesivo o puro recesivo. Recuerde tener siempre a la mano el cuadro de la dominancia completa, que deberá consignar muy clarito con ese título, la ley de la dominancia completa. Ahora dibujemos un cuadro de Punnett, que será de 3×3. Aquí es donde aplicamos la ley de la segregación independiente, separando cada factor de manera precisamente independiente, por separado. Eso está modelando la meiosis, la generación de los gametos. Óvulos por un lado, espermas por el otro lado. Y como se producen espermas por un lado y óvulos por otro lado, asimismo en el cuadro de Punnett separamos los factores de un parental por un lado y separamos los factores del otro parental por el otro lado. Posteriormente vamos a llenar las columnas, factorizando monomios. Dominante por recesivo da heterocigoto. Y aquí es donde hay que hacerlo cuadro por cuadro, celda por celda, una por una, cruce por cruce, hasta completar todo el cuadro. Una vez que el cuadro está completamente lleno, debemos extraer los genotipos generados. Si se repiten, usamos un coeficiente algebraico para indicar el número de repeticiones. En este caso, de las 4 celdas, todas están llenas con el genotipo heterocigoto. Por lo tanto, vamos a colocar 4 heterocigotos. Y eso será el genotipo de la generación F1. Y el fenotipo de la generación F1 va a ser dominante, porque con un solo factor dominante, el individuo va a expresar, a generar el rasgo dominante. Y este presupuesto lo hacemos debido a que estamos aplicando nuevamente la ley de la dominancia completa. Así que en el cuadro de Punnett para un monohíbrido debemos emplear dos leyes de la genética, la ley de la dominancia completa y la ley de la segregación independiente. Tenga en cuenta que el número total de celdas activas es de 4, por lo tanto el número total es de 4. De esta manera, podemos calcular la probabilidad del fenotipo o rasgo dominante como el número de veces que se repite el fenotipo dominante dividido entre el número de celdas totales en el cuadro de Punnett. 4 dividido entre 4 da igual a 1 y el porcentaje de probabilidad sería del 100%, pues se multiplica ese 1 por 100. Lo que concuerda con la probabilidad experimental, porque tenga en cuenta que eso sería una probabilidad teórica. El asunto es que solo vamos a la mitad del ejercicio mendeliano, ya que recuerde que a este individuo de F1 se autofertilizó hermafroditamente para generar la generación F2. Así que lo que vamos a hacer es retomar este genotipo de F1 y emplearlo como si fuera un parental. Por lo tanto, ahora pasamos a la generación desde F1 hasta la generación F2. Observe que en este caso tenemos que el mismo individuo se está reproduciendo consigo mismo, ya que recuerde, las flores de la arveja son hermafroditas y el polen que contiene la esperma de la parte masculina puede fertilizar a los óvulos de la parte femenina. Nuevamente, como la estructura es semejante, simplemente es ir aplicando el procedimiento. Lo primero es aplicar la ley de la segregación independiente. Entonces, distribuimos independientemente los factores de un parental, que pueden ser por ejemplo los espermas, y los factores de sí mismo, porque es hermafrodita,
pero esta vez para los óvulos. Y una vez que se ha distribuido independientemente, simplemente es comenzar a factorizar monomios. El primero, dominante por dominante, genera homocigoto dominante. En el segundo, dominante por recesivo da un heterocigoto o híbrido. Tercero, recesivo por dominante da nuevamente heterocigoto. Recuerde que por elegancia, sin importar el orden de las celdas, el genotipo siempre se va a escribir como el dominante primero y el recesivo después. Finalmente, recesivo por recesivo genera el homocigoto recesivo. Y recuerde que el cuadro se debe llenar celda por celda, una por una, hasta que esté completamente lleno. Una vez que hemos generado los genotipos, hay que hacer el paso extra de ubicarlos. Entonces tenemos un homocigoto dominante, tenemos el heterocigoto que se repite 2 veces y tenemos un homocigoto recesivo. Observe que tenemos una estructura algebraica de un caso de factorización, solo que está expresado de una manera un poco diferente, pero ahí está, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto se conoce como el trinomio cuadrado perfecto, pero volveremos a eso posteriormente. Una vez obtenido el genotipo de la F2, vamos a obtener el fenotipo. Para ello nos vamos a concentrar en los genotipos que generan fenotipo dominante, pues nuevamente estamos aplicando ley de la dominancia completa. Si tiene al menos un factor dominante, va a generar el rasgo o fenotipo dominante. En este caso, un dominante más 2 dominantes, pues genera 3 dominantes. Y como tenemos un solo genotipo que genera el rasgo recesivo, pues entonces solo será un recesivo. Así que el resultado de fenotipo en la F2 de manera teórica va a ser de 3 dominantes por cada recesivo. Para calcular la probabilidad del dominante, simplemente es determinar el número de veces que se repite el dominante, en este caso 3, y dividirlo entre el número de celdas totales, en este caso 4. Observe que el mismo número 4 puede salir de sumar los coeficientes en la respuesta algebraica, es decir, 3 más el 1 implícito porque esto es álgebra, y 3 más 1 vuelve a ser 4. Por lo tanto, el n total es 4. Y hacemos lo mismo para el recesivo. La cantidad de veces que se repite el recesivo es 1 y ese 1 está implícito porque esto es álgebra. Y ya obtenemos la forma fraccionaria de las probabilidades. La probabilidad del dominante es 3/4, la probabilidad del recesivo es 1/4. En forma decimal, al dividir 3/4 obtenemos 0,75 y al dividir 1/4 obtenemos 0,25. Y al multiplicar por 100 para expresarlo en la forma porcentual de la probabilidad, obtenemos que la probabilidad del dominante sería del 75% y la probabilidad del recesivo del 25%. Con esto hemos obtenido las mismas probabilidades que se generaron experimentalmente. En la F1, la probabilidad era de 1 o 100%, tanto experimental como teórico, y en la F2, para el fenotipo, las probabilidades fueron del 75% para el dominante y del 25% para el recesivo. Esto hace del cuadro de Punnett una herramienta poderosa para la predicción. Sin embargo, no necesariamente es la única o la más efectiva. Debe tener en cuenta que Reginald Punnett diseñó esta metodología en un libro de texto para estudiantes a los cuales asumía eran unos incompletos impedidos en álgebra. Por lo tanto, el cuadro de Punnett no es otra cosa que una manera de hacer factorización algebraica para individuos que no conocen los casos de factorización. Miremos, pues, el método de factorización algebraico. Nuevamente, comenzando desde la generación parental, donde tenemos un individuo dominante puro y un individuo recesivo puro. Como sabemos que son puros, al aplicar la ley de la dominancia completa, entonces vamos a tener que el fenotipo dominante va a generar el genotipo homocigoto dominante y el fenotipo o rasgo recesivo va a generar el genotipo homocigoto recesivo. Hasta ahí es igual que en el método anterior, porque la ley de la dominancia completa debe aplicarse siempre
en este tipo de ejercicios, a menos, claro, que sepamos que el modelo biológico no sigue la ley de la dominancia completa. Posteriormente, vamos a aplicar la ley de la segregación independiente, pero en este caso vamos a ser muy explícito que lo primero que vamos a generar son los gametos, espermas para la parte masculina, óvulos para la parte femenina, y por lo tanto son dos factores algebraicos los que vamos a generar. Entonces, para el primer individuo, tenga en cuenta que en la generación de gametos, la cantidad de material genético se divide a la mitad. Entonces, en un homocigoto, la única posibilidad es que todos los gametos hereden el mismo tipo de factor genético, es decir, el dominante. Y lo mismo va a suceder para el genotipo recesivo. Al dividirse a la mitad, todos los gametos, por ejemplo, todos los óvulos, solo podrán presentar el factor recesivo. Por lo tanto, hemos disminuido a la mitad el contenido genético. La cantidad de óvulos o espermatozoides generados no nos importa, ya que en este método algebraico o en el método de cuadro de Punnett, lo que nos interesa son las proporciones, valores relativos. Una vez que hemos generado gametos, procedemos a hacer la fecundación para generar los fenotipos. Y la fecundación va a ser al azar. Por eso se dice que la ley de la segregación independiente es al azar. Para generar el fenotipo, pues la cosa ya es como muy sencilla. Simplemente es factorizar multiplicando monomios. Un dominante por un recesivo genera el heterocigoto. Por lo tanto, todos los individuos de la generación F1 van a tener genotipo heterocigoto y por lo tanto el rasgo dominante. Para sacar la probabilidad del dominante en este caso, simplemente es indicar que hay un 1 implícito porque esto es álgebra. Entonces, el número de veces que se repite el dominante es una vez. Pero ¿cómo vamos a sacar el número de conteo total? En ese caso, el número de conteo total va a ser el número o suma de todos los fenotipos presentes. Pero solo hay un fenotipo presente que se repite una vez. Por lo tanto, ese va a ser el número de conteo total. 1. 1 dividido entre 1 es igual a 1. O 100% en su forma porcentual. Lo cual nos lleva a concluir que todos los individuos de la generación F1 van a presentar el rasgo dominante. Justo lo que se presentó experimentalmente. Ahora vamos con la generación de F1 a F2 con el autocruce hermafrodita. Y nuevamente lo que vamos a hacer en el método de factorización es generar los gametos de F1. En este caso los heterocigotos van a generar dos tipos de gametos porque tienen dos tipos de factores diferentes y cuando se separan pues uno va a heredar el dominante y otro gameto va a heredar el recesivo. Pero lo vamos a expresar de la siguiente manera para que quede ordenadamente de manera algebraica. Entonces, un tipo de gameto va a heredar el factor dominante, luego colocamos un más y luego el factor recesivo. Como el otro parental es de hecho el mismo parental porque eso es un autocruce hermafrodita, eso significa que los gametos de, por ejemplo, los óvulos, si estos fueron los de los espermatozoides, entonces los gametos de los óvulos van a heredar el mismo tipo de componente genético, es decir, un dominante más un recesivo. Ahora debemos factorizar. Y en este punto hay una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que esta factorización es el caso más complejo que se puede encontrar en un monohíbrido. La buena noticia es que este cruce tiene una solución muy estandarizada, ya que es uno de los legendarios casos de factorización, y su mítico nombre es el trinomio cuadrado perfecto, cuya solución estandarizada es la siguiente. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora nos enfocaremos en los genotipos que generan el fenotipo o rasgo dominante, pues estamos volviendo a aplicar la ley de la dominancia completa. Entonces, un dominante más 2 dominantes generan 3 dominantes.
y un solo recesivo genera el rasgo recesivo. Con esto volvemos a obtener la proporción de fenotipos en la F2, 3 dominantes más un recesivo. En el cálculo de probabilidades vamos a tener lo siguiente. El número de veces que se repite el dominante es 3 y el número de veces que se repite el recesivo es 1. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cómo sacar el número de conteos totales? Pues sumando 3 más 1, es decir, todos los coeficientes, la suma de todos los coeficientes. 3 más 1 va a ser igual a 4, por lo tanto el número de conteo total es 4. Por lo tanto la probabilidad del dominante es 3 cuartos y la probabilidad del recesivo es 1 cuarto. Si dividimos el numerador entre el denominador, por ejemplo 3 entre 4 o 1 entre 4, obtenemos la forma decimal de las probabilidades, 0,75 para el dominante y 0,25 para el recesivo. Y si multiplicamos por 100 para obtener la forma de porcentaje, obtendremos que el porcentaje de probabilidad del dominante es del 75% y el porcentaje de probabilidad para el recesivo es del 25%. Entonces, esto demuestra que el método de factorización arroja las mismas respuestas que el método del cuadro de Punnett. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, pude hacer ambas generaciones en solo una imagen, mientras que con el cuadro de Punnett tuve que emplear dos imágenes diferentes para poder realizar el procedimiento. Es decir, el método de factorización, si usted sabe los métodos de factorización, va a ser más rápido y también más compacto. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos las técnicas que se emplean para comparar las probabilidades experimentales con las probabilidades teóricas. Porque recuerde que ese es el objetivo fundamental de un ejercicio mendeliano, una comparación entre experimento y teoría. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.